Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Tratamos sobre los catéteres venosos periféricos, su mantenimiento, y la va a impartir Nacho Cardeña Tejera. Es supervisor de farmacia y recursos materiales del Severo Ochoa de Leganés. Su trayectoria profesional ha transcurrido a través de la UCI y el Servicio de Medicina Interna, y lo que nos viene a presentar es la experiencia de su hospital en el cuidado y mantenimiento de estos catéteres en un estudio que hicieron. Yo simplemente voy a hacer una breve introducción para indicar que los catéteres venosos periféricos son catéteres insertados en una vena periférica con una longitud inferior a 7 centímetros, ya que todos los catéteres más largos se consideran catéteres centrales, ya que están insertados en venas de tipo central o braquial. Estos serían los catéteres centrales de inserción periférica. Hago esta reseña puesto que todos tenemos bastante interiorizado el manejo de los catéteres centrales y pensamos que tienen mayor problema a la hora de los cuidados y mayores problemas de infección. Y sí que esto es cierto, pero los catéteres periféricos también tienen una incidencia importante, ya que son los dispositivos más utilizados en la administración de fluidos, y más o menos la proporción es por cada catéter central que se inserta en un hospital, se insertan 60 periféricos. El uso de los catéteres periféricos está recomendado en la administración que no supere a los 6 días y en tratamiento de sustancias que no sean vesicantes ni hiperosmolares. El porcentaje de aparición de complicaciones en las vías periféricas se sitúa entre un 2,5 y un 40%, de las cuales el 30% suelen ser flebitis o induraciones subcutáneas. Recalcar que dentro de los datos que nos da el EPINE, que es un estudio de la prevalencia de las infecciones nosocomiales, es un sistema multicéntrico en prácticamente la mayoría de los hospitales grandes de España, que se hace desde 1990, nos ha permitido tener la prevalencia de infecciones y problemas que generan este tipo de dispositivos. Aquí lo que podemos ver es un gráfico de la evolución desde 1990 hasta el 2011 de dónde están localizadas las infecciones nosocomiales. Como podéis ver, en la parte de abajo, la línea azul, son las bacteriemias asociadas y no asociadas a catéteres. Es la línea que va subiendo lentamente, pero va en un sentido ascendente, mientras que el otro tipo de localización, las urinarias han ido bajando, las respiratorias han subido pero mucho más moderadamente, y las quirúrgicas han ido descendiendo también moderadamente. Dentro de los factores de riesgo extrínsecos de infección nosocomial encontraremos que las líneas periféricas, las vías periféricas, es las que mayor prevalencia tienen, y a lo largo de los años, el último dato es el rojo, como podéis ver, ha ido totalmente en ascenso. También resaltar que la bacteriemia asociada a catéter, como veis en el segundo punto, ha ido en ascenso, ha mejorado en los 2 últimos años con respecto al 2009-2010, pero todavía sigue ascendiendo. Y ahora ya con esto doy paso al compañero, a Nacho. ¿Lo veis bien? Hola, buenos días. Primero quería dar las gracias a Julián por la oportunidad de poder presentaros este póster. Yo soy el supervisor, como bien ha dicho, de la farmacia y de los recursos materiales, y entonces en nuestro hospital estábamos teniendo un problema bastante alto con las infecciones de las vías periféricas, bacteriemia y los costes que eso suponen para un hospital, tanto indirectos en el trabajo de la enfermería como directos. Simplemente cuando haya que poner antibiótico, el coste del antibiótico y de que el paciente esté hospitalizado. Hace un año y medio cambiamos a las jeringas precargadas. Las plantas de hospitalización, como supongo que se hace aquí. Aquí tenéis también las jeringas precargadas, ¿verdad? ¿Más alto? ¿Así? ¿Me oís bien ahora? A ver, espera, me junto un poco. Bueno, os preguntaba que si vosotros tenéis a vuestra disposición las jeringas precargadas y si las utilizáis. ¿Las estáis utilizando?
Bueno, yo... ¿Que si son malas? No, es para saber vuestra experiencia. Vale, esto no consta que te venga yo aquí, te dé una charla, la escuches, me gustaría que sirviese de algo. ¿Vale? Entonces, pues nada, nosotros lo primero que miramos, ahora mismo todo el rato quieren que haya un ahorro económico, pero yo también quería que para la enfermería los beneficios clínicos que tienen son bastante claros. Nosotros lo hemos empezado a utilizar y en servicios que no se utilizaban, ahora lo están utilizando. Lo utilizan para varias cosas, lo utilizan para que esté estandarizado el proceso. Ha habido una reducción drástica de posibilidad de errores, ya que las jeringas precargadas ya vienen cargadas con suero salino y no te puedes equivocar al lavar una vía. Luego, la incidencia en prevención de las bacteriemias asociadas, también estamos haciendo un estudio y este año solo ha habido 3 casos de flebitis. Todavía no los he podido volcar aquí, pero solo ha habido 3 casos de flebitis asociadas a un mal uso o a un mal lavado de las vías periféricas. Luego, el volumen que traen estas jeringas es un volumen óptico, tiene un tamaño adecuado para el lavado porque al ser de 3 mililitros evita la sobrepresión de la vía y asegura una técnica siempre de presión positiva. Entonces, ahora lo que os cuento, nosotros hicimos el estudio, hemos cogido 3 meses de un año que no estábamos en el 2012, que es el recuadro que está en rojo, que no teníamos las jeringas precargadas, y luego otros 3 meses donde sí que estamos utilizando las jeringas precargadas. Esto deriva en unos costes directos e indirectos. Los costes directos simplemente es el dinero que se gasta. Nosotros antes lo que utilizábamos eran, pues teníamos que abrir una jeringa, utilizábamos viales de heparina sódica, fibrilín, no sé si lo conocéis, y las agujas para la carga, y todo esto si lo sumas daban estos costes. Al tener las jeringas precargadas de suero, te ahorras comprar la jeringa, comprar el suero y comprar la aguja. Entonces los costes directos nos dieron un ahorro de 16.000 euros, pero si esto lo sumas a los costes indirectos, que es el tiempo de la enfermería, esto al estar precargado es mucho más fácil el lavado, se tarda 3 segundos en lavar una vía. Las enfermeras disponen de ellas de manera individual y cerradas, las pueden llevar en el bolsillo cuando van a una habitación, y nosotros lo que hacemos en nuestro hospital siempre salinizamos las vías a todos los pacientes, sobre todo después de cada medicación, sobre todo de los antibióticos y de alguna cosa que sea vesicante. Luego las vías centrales, nosotros no utilizamos estas jeringas precargadas de salino, en esas se sigue heparinizando normal, con la heparina normal. Entonces, todo esto nosotros en estos 3 meses, el ahorro que hemos tenido ha sido un ahorro de casi de 23.000 euros. Además, yo por la experiencia que tengo cuando hago guardias, la gente está muy contenta porque dice que lo utilizan, además de para lavar las vías, lo utilizan para la canalización de las vías periféricas, utilizan las jeringas precargadas ya. Dicen que les ahorra bastante tiempo y que es bastante más fácil. Entonces yo ahora me gustaría que me hicieseis alguna pregunta que tuvieseis, si tendréis dudas, si os parece bien estas jeringas precargadas, si no, si veis algunos pros, si veis algunos otros contras que no os haya dicho yo. Entonces me gustaría que me preguntaseis algo. Yo te quiero preguntar qué estandarización tenéis la frecuencia para el lavado. Pues mira, la estandarización que tenemos depende si el paciente está puesto con sueroterapia para la vía de mantenimiento o no tiene sueroterapia. Todo paciente que no tiene sueroterapia y simplemente tiene sus dosis de medicación, ya sean cada 12, cada 8, con el salino se lava cada vez que se pone una aplicación de antibiótico o cualquier medicamento se lava, porque no tiene ningún problema. Tú si estás lavando con heparina no puedes lavar a un paciente con heparina 20 veces si es necesario. Entonces nosotros con el salino lo que hacemos es lavar siempre tras cada medicación, sobre todo cada antibiótico. Si se cambia de un antibiótico a otro, se lava la vía. Cuando tienen puestos sueros, pues detrás de algunos antibióticos hay gente que sí que los lava y hay gente que no. Se recomienda, depende de qué antibiótico, que se lave siempre, o por lo menos que el suero se abra la rueda un poquito para que pase y que limpie la vía. Las vías nosotros que hemos hecho, hemos visto, con el mismo número de pacientes, hemos puesto 1.000 vías periféricas menos en 3 meses. Eso lo
¿Lo achacáis a menor obstrucciones o el menor número de días? Sí, bueno, obstrucciones. Ahora cuando lo están lavando, yo creo que se facilita bastante el trabajo. Y entonces, pues, las enfermeras, lo que yo por lo menos en mi hospital lo que hacen, siempre llevan, como vienen en envases unitarios, los llevan en el bolsillo. Cuando acuden a una habitación llegan y le facilita el trabajo y limpian las cestas. Luego, otro problema que teníamos nosotros es que muchas veces en los mismos dosifis, en las bolsas, veías que con un esparadrapo tenían pegada la jeringa ya cargada con lo que iban a lavar al aire, o simplemente el vial, este panel, le tenían pinchado con una aguja, lo tenían encima del carro de la medicación. Y es verdad que complicaciones, ha habido dos, que flebitis puede haber salinizando perfectamente o no salinizando, eso depende de las personas, pero solo hemos tenido 2 casos en nuestro hospital cuando estábamos hablando de una diferencia de 40 casos a 2, desde la implantación de las jeringas precargadas. ¿Algo más? ¿Me queréis preguntar algo más? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Bueno, yo lo que sí quería preguntarte es, el ahorro total que habéis tenido es sumando todos los costes del cargado y de las jeringas. Claro, nosotros lo que hemos hecho es el precio de la jeringa precargada, le hemos comparado con el precio que teníamos antes, que era, pues, nosotros lo hemos comparado con los viales de heparina sódica que utilizábamos en Furin para lavar, o algunas veces con los sueros unidosis de 10 mililitros, que también se utilizaban la jeringa y la aguja que utilizaban para el vial. Entonces, uno lo hemos sumado y estos son los costes. Los costes directos han sido 16.700 euros de ahorro. Y luego los indirectos, hicimos un estudio mirando el tiempo de cargado manual, lo que se tarda, de una manera y de otra, con una enfermera. Y vimos el precio que cobra una enfermera por hora, lo desglosamos y así calculamos el tiempo que se ahorra en costes indirectos, que serían los 5.670 euros. Aquí en el tiempo que llevamos utilizándolo, algunas de las problemas que han planteado los profesionales de tubería es que tienen cierta dificultad al hacer el lavado, de resistencia por parte de la jeringa. ¿Nos podrías explicar vuestra experiencia? Pues yo, de la experiencia que tengo, además lo he puesto, que esto te asegura una técnica de presión positiva. Nosotros, también esto depende ahora mucho de los catéteres y de las vías periféricas que se tengan en cada lado y de las llaves, porque las llaves periféricas tienen el diámetro que tienen, no son todas el mismo diámetro, y entonces en algunos sí que tienen presión. Yo en mi hospital, la verdad que estamos encantados con esta práctica. Hay servicios como los servicios de intensivos, la UCI, que no los utilizaba, porque prácticamente casi ningún paciente tiene vía periférica, pero ahora lo están utilizando para cuando hacen lavados de las vías centrales, lo utilizan, porque hay de varias, hay de 3, de 5, de 10. Hay servicios que no los utilizan, los quirófanos, pero en el resto de las hospitalizaciones, la urgencia, todo esto lo utilizan sobre todo para canalizar las vías y para salinizarlas. Esto, desde luego, no sustituye a la parinización de una vía central. Una vía central no tiene nada que ver las unidades que se mete de heparina con esto. Esto es para salinizar, es simplemente para hacer un lavado. Y aquí nos estamos circunscribiendo a vías venosas periféricas. Claro, porque nosotros lo utilizábamos Fibrilin, que lleva 50 unidades, creo que es, de heparina, cada bote. Entonces, retirando eso, hemos visto que no hace falta parinizar las vías periféricas, a no ser que tú la vayas a dejar sellada para 24 horas, que le pongas una dosis y que no tenga nada más. Hay cosas que sí que las utilizan, por ejemplo, en el servicio de diálisis no lo utilizan, estas jeringas lo utilizan en hospitalización y en la urgencia, para mantenimiento de vía periférica. Las vías centrales las mantienen como lo han hecho hasta ahora, siempre, con la heparina de la farmacia sódica, hacen su dilución y lo lavan con la cantidad que tienen que lavar, los 10 mililitros o 7. Esto es para mantenimiento de la vía periférica, simplemente. Y sobre todo yo creo que es una cosa que facilita el trabajo diario en todos los sitios, aquí supongo, como en Madrid, la sobrecarga que tiene la enfermería de pacientes, cada vez hay menos enfermeras, se racionaliza bastante el trabajo. Yo creo que es bastante cómodo y además que supone un ahorro. Nosotros estamos bastante contentos. Al principio, como todo, cuando lo introducimos, la gente era un poco reacia. Luego la gente está encantada, y de servicios que no lo utilizaban me lo piden.
servicios que no utilizaban la heparina fibrilam me lo están pidiendo y lo utilizan para varias cosas. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta a Nacho? ¿O contarle su experiencia, la gente que habíais utilizado? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Nacho. Vale, pues a vosotros. Hasta luego.